Caímos a un lugar que no sabemos qué es. Está todo oscuro, bastante tenebroso. Salió un muchacho a decirnos Argentina y nos mandó para adentro. Nuevo día en Japón. ¡Konnichiwa! Siempre lo mismo decía. Y es la única, se dice así, boludo, ¿qué querés que diga? Se dice konnichiwa. No sé decir más polite. Es como konnichiwa, va. Y si no te tiro otra, mirá. Arigatou gozaimasu. Ahí está, muy bien. Ya está. No aprendí una mierda. Hace una semana que estoy acá aprendiendo dos palabras. Nos venimos de Hiroshima, ¿para dónde? Estamos en Hiroshima, nos tomamos con el Rail Pass, que les vamos a dejar el link acá abajo y les vamos a hacer un video especial. Me parece que les va a interesar esto, porque no hay videos en español sobre cómo sacar este maldito Rail Pass y si sirve, si no sirve, si me beneficia, si no me beneficia. Bueno, se los vamos a dejar acá abajo. Nos tomamos un tren hasta Miyashimaguchi Station, que es aproximadamente media hora desde Hiroshima, y llegamos a Miyashimaguchi, donde estamos ahora, para ir al santuario de Itsukushima. Creo que le pegué al nombre. Bien. Y son 10 minutitos, es la isla que tenemos acá enfrente, donde está el famoso... Está viendo, mira, justo atrás tuyo el ferry. Mira el ferry. Está el famoso santuario este del arco naranja que han visto en muchas fotos, en donde dependiendo de cómo está el nivel de la marea se puede llegar caminando o no. Bien. Así que lo llevamos. El ferry también incluye el Rail El Pass. ferry, todo, el tren, el ferry y después nos tomamos un tren rápido hasta Kagoshima. Todo eso hoy con el pase de tren. Imagínense si tenés que sacar todos esos pasajes separados, no me quiero imaginar lo que te sale. Bueno, día nubladito, está fresquito. Está fresquito, Ay, ahora pero me veo más mejor, estaba como muy nublado del otro lado. Acá me pega el sol y me beneficia. está fresquito, pero lindo. No hace frío. Yo nos agarró un poquito de llovizna, pero estamos bien. Vamos a cruzar el ferry. Sí, me hace acordar cuando estuvimos en Como. En Como, Italia, porque agarramos como el lago que estaba la montaña así media cubierta por nube. La verdad, muy lindo. Nos vamos a tomar unos mates, nos compramos una facturita. Vení, Debbie. Vení que acá nuestro asistente. ¿Dónde está la ¿Dónde facturita? está la facturita? Acá, Acá, el vale. A ver, Que les mostrame. vamos a mostrar a los mostrame chicos. qué compramos, Acá ¿eh? con nuestro asistente. Mostrarle a los chicos. A ver qué compramos. El vale le damos. Hola, mucho gusto, Valentino Coirín. Bueno, buenas medialunitas. Unos churrinches que como lo llamamos en Casilla, pero no, ya lo comimos Ahí todo. está, aquí tiene chocolate adentro. Muy bien. Zafa. Y ya está, no hay más nada. No, pará, después se comió. Ah, dijiste el churrinche. ¿Hay churrinche ya? No, no hay más, boludo. ¿Hay crema? Dame una. Y esta que tiene crema Ahí pastelera. vamos a probar. ¿Pastelera o Yo. manteca? Dicen que la panadería japonesa es muy buena. Dicen que la panadería japonesa Confirma vos, ¿no? es ¿Quién- muy... quién lo No, dice? no, no, Vos lo no. decís. Nos dijeron nuestro amigo que la panadería japonesa es muy buena. Dice el vale que hizo una cara de orto. A ver, dale. Para mí no es tan rica. Hizo Yo prefiero cara de- el membrillo. Bueno, igual acá le das caca y va. Excelente, papá. Qué rica ¿Está la... buena? Muy buena. Bueno, nos vamos a tomar unos mates. Son 10 minutos nada más lo que vamos a cruzar. Miren qué belleza. ¿Entramos todos o no, no? Bueno, voy adelante. Perrito que Me cagaron fuera, ¿no? Les voy a mostrar un poquito acá afuera. Miren qué lindo paseíto de 10 minutitos. Vamos a cruzar la isla, pero miren qué lindo. Me voy para adentro porque me estoy cagando de frío. ¿Lo vieron qué lindo? Creo que ahí están sembrando, se dice. ¿Sembrando ostras? No sé, pero muy lindo. Ah, claro, estos se quedaron adentro. Así enseña y lo mirá. Qué pibe pavo. Si yo quiero mate, ¿no? Ahí salen. Lo rico que están. La gente no conoce nuestro mate, miren, miren qué lindo, miren. Nos lo hizo un amigo especialmente para nosotros. Por dentro. Lindo, ¿no? Yo lo amo. Llegamos a la isla. Todo el mundo viene acá por la Tori o Otori, que es Puerta Grande, que es esta, la que está ahí, que es la puerta que vieron en muchos videos, la Puerta Grande. Se llama Tori o Otori, creo que es Puerta Grande. Pero lo más importante, que es patrimonio de la UNESCO, es el tema, el santuario. El santuario se llama Itsukushima. Itsukushima, y la Otori es la puerta al santuario. Generalmente está en la entrada del santuario. Esta quedó, la pusieron un poco más alejada, pero está perfectamente alineada con el santuario. Yo pensé que era eso nada más, sinceramente, pero hay muchas cosas para caminar. Miren el mapa que hay ahí, te podés quedar a dormir, hay cerezos, me dijiste, ¿vi, no? También ahí No, está. podés venir en primavera para los cerezos. Para la y en floración de los otoño cerezos. Para las hojas. La verdad que hay muchas cosas. Nosotros Vamos. vinimos en invierno. Sí. Bueno, pues estamos casi en primavera. Casi ya. en primavera. Falta Algunos poquitito. cerezos podemos llegar a ver. Pero bueno, vamos a recorrer todos esos puntos, a ver si encontramos un mapita. Y vamos a ver qué tal está. Bueno, y de paso nos encontramos cosas que tampoco sabíamos, porque el No, mundo por vamos. dentro muchas veces
no lee nada antes de venir a los lugares. Es lo mejor igual para mí. Para mí es lo mejor. No, primero te mira la cantidad que hay. Vamos a ir a hablarle. Vamos a ir a decirle que vino la Barbie y le va a cenar de besitos besados a todos. Mirá, lo encontramos. Mirá, ay, Mirá, no, los ciervos es ahí. una cosa manina. ¿Cómo están? No, pero este estaba durmiendo acá, está más lindo, mirá. Bueno, y cuando querés ir a comer y hay gente, tenés que hacer cola. Entonces, primero en la cola está el ciervo 1, segundo en la cola está el ciervo 2, tercero estamos nosotros. Mírenlo al tipo. Demen de comer, demen de comer. Amigo, ¿vos no tenés hambre? Che, se mandan, se mandan adentro, vi. están como la Barbie. Se mandan, tiene ganas de comer. ¿Sabes por qué? Porque viste que dijimos, en Japón hacen siempre fila para ir a comer. Entonces los ciervos no tienen menos, ¿eh? Vos, ¿querés venir con la Barbie para ver? Te voy a llevar. ¿Querés venir a casita Vivi? Te voy a llevar. Recién llegué, pero ¿Recomendarías eso? recomendaría que se vengan a quedar. Así que si vienen a Japón, guárdense aunque sea una noche porque me suena, o sea, no voy a estar acá, pero me suena que esto, tardecita noche, para caminarlo, debe ser ser lindo, ¿no? una paquetería. Así que si en otra vida vuelvo a Japón, me voy a venir a quedar acá. Bien, justamente estaba diciendo que el Tori, el Otori o el santuario están a 600 metros nada más de la Mira, estación de ferry. escuchame más que hay todo en todos lados. Hay ciervos por todos lados. Ni vayamos a Nara. Nosotros íbamos a ir a Una Nara a cosa, ver los ciervos, no le den de comer a los ciervos. No le den de comer y no los toquen. No sé, yo voy a leer sobre el tema del Lyme, soy media crazy. El Lyme es una enfermedad que transmite una garrapata de ciervo y yo estoy media obsesionada. Desde que salimos de viaje trato de cuidarme, pero bueno, no sé, hay que leer a ver si estos ciervos tienen. No sé, pero acá están por todos lados. Pero mira, a ver, imagínate todo esto de noche, estas callecitas así. Sí, la verdad Mira, que mirá lo que son los hotelcitos, los arbolitos. Me encanta que tenga pino, montaña. Encima hoy es un día cinematográfico. Mirá lo que es para allá. Hacerle tenemos- una filmación a los chicos tenemos así. el filmmaker para acá. Hacerle una filmación a los chicos. Después le A vamos a ver. robar imágenes al filmmaker. A ver. Acá miren las nubes allá, impecables. Bueno, la estación de ferry está en esto en español, donde te muestra recorridos y todos los puntos de interés que tenemos. Así que vamos a ir al santuario y después iremos a recorrer un poquito más las calles de esta isla que promete. Bueno, estamos de camino al santuario. Tenemos una Tori. Primero, ¿qué querés decir? No, hice una, Que no me hice una quiero- reverencia, ¿viste? Sí, Sí. ¿Qué? que no me quiero ni imaginar el quilombo que debe ser esto en otra época, en una temporada baja. Sí. O sí, sea, sí. esto es temporada baja, chicos, y hay millones de personas. O sea, esto en primavera, en verano y en otoño debe ser un loquero de gente. A nosotros mucho no nos copa el lío de gente. Somos Debe como ser muy medio- lindo igual. Debe Como ser decíamos hermoso, recién. pero no sé, no me gusta mucho tanta gente. Miren los baños, che. Mostrar a los chicos, hay baños en casi todos los lugares que hemos ido, creo que en casi todos. Así que eso está copado, no hay que pagar, obviamente. Mirá. Así que nada. Mirá, tsunami. Sea level puede subir 2 metros, dice. En Tremendo. época de tsunami, que no sé cuándo es la época de tsunami. Y acá no sé qué les está mostrando el baño el guía. Debe ser Estaban esperando al japonesito. Muy lindo este caminito. ¿Sabes lo que debe ser de noche? Escuchá, venimos caminando todo por la costa, Sí. pero también en el centro hay como una callecita. No, ahora volvemos. Todo mercadito, vamos a No, volver pero por ahí. como que no, es una mierda los videos, porque no se puede mostrar realmente Y no. cómo es. Vengan, chicos. Creo que ya lo dije antes, no me acuerdo. Pero ahí está la puerta. Mirá, La ¿cómo es? Otori, la gran puerta. Que en este momento, como la marea está alta, no se puede ir hasta la puerta. Mejor igual, Hay más agua. linda, Hay agua. así. Es más linda de lo que me imaginé. Y Pensé según que la era una marea, cagada, pero bueno. según la marea, baja y se puede ir caminando hasta la puerta. Sí, pero es medio fierulo cuando ¿Por qué se... le sigo diciendo puerta? No entiendo. Otori. es puerta. Es Otori. Bueno, Gran pero en puerta. español de puerta. Yo pensé que íbamos a venir y digo, ¿para qué hicimos tanto quilombo para venir acá? Bueno, vale la pena cada segundo de quilombo haber venido. Lo que me dijiste que me olvidé de filmar es que vinimos con las. Vinimos Ellos con las también valijas, están acá. Vinimos con las valijas. Ah, eso no lo contamos, chicos. Vinimos con las valijas y las dejamos, lo amé. ¿Cómo no lo filmamos? Chicos, ustedes vieron lo que era el que nos recibió las valijas. En la estación de tren. la No, dejamos. no tenía un dibujito. O sea, un dibujito con la valija nos decía cuánto salía. No, lo amé. Dejamos la valija en la estación de tren de Miyayushima o algo así. Y después vinimos en el ferry ya sin las valijas. Filmame por Dios este momento. Necesito que me filmes este momento. No, lo hace mágico los ciervos también. Miren los ciervos. Yo creo que están buscando
afanar algo de comida de los turistas. Tengo una teoría con los chinos, japoneses, no, asiáticos en general. Tienen pinta de chino esto, No, porque no. se están mandando delante de todas las fotos y estos días no nos pasó eso. No, tengo una teoría con los asiáticos. Sí. ¿Por qué? Les cuento. Allá, o sea, está lleno de lugar para sacarse una foto con esto. Lleno. En esta escalera no había nadie. Nadie. Nos fuimos a sacar una foto y se hizo cola atrás nuestra para sacarse foto. O sea, mi teoría es que si vos haces una fila o una cola en algún lado, ellos tienen que ir a hacer cola o fila. Vaya a saber, no saben para qué la están haciendo, pero ¿viste? Ellos la están haciendo. Esa es mi teoría. Bueno, Me dejan en los comentarios si les parece lo mismo. Pero pará, escúchame, ¿el santuario está allá o es acá atrás nuestro? Me parece que es acá atrás nuestro de la montaña esta. Puede ¿No? ser, todavía no lo descubrí. Ya vamos a ver dónde está. Pero es Bueno. un santuario del siglo VI. No, del siglo 16, VI. papi. No. Sí, 16. No, sexto. En el 500 y pico. Ah, del año del El culón. año del culón. Ah, pensé que 16 No, me del dijiste año vos. del siglo VI. Es una Bueno. locura. Entonces, ¿pero es el posta o se ha reformado? Se reformó en el 1100, una cosa así. Ah, Pero igual. qué Viejísimo. bárbaro, viejísimo, sí. Me tienta mucho cómo debe ser acá la noche. Con todos estos farolitos que tenemos al lado, me suena que debe ser una cosa divina. Chicos, estoy enamorada de este lugar. No voy al que sigue. Me voy a quedar acá. El mes que queda me quedo acá. Bueno, les decía, cuando baja la marea, ahí tenemos la escalerita y se puede ir caminando hasta la puerta y sacarse Pero es fotos. más lindo así para mí. Sí, queda más lindo, me parece. Para mí es más lindo así porque cuando está la marea baja es como que, Claro. no sé, se ven todos los palos como de dos colores. Claro. No así sé es más si lindo. está tan lindo, me parece que está más copadito así. Bueno, desistimos de entrar al templo. Porque hay que pagar 500 y pico. Y miren la cantidad de gente que hay. Entonces, en vez de pagar y meternos a hacer fila para sacar fotos en todos lados, decidimos irnos a caminar un rato por la isla, porque hay varios templos. Divina, Aparte, está hay saliendo el que- solcito. No, y aparte. hay que subir para mí para ver otras, mirá ya qué hermoso. Hay que subir para ver otras construcciones y para ver cómo se ve la isla de arriba. Bueno, subimos. Otra cosa que quiero decir, un montón de lugares para gente con discapacidad. ¿Así? Mira, hay rampas por todos lados para que la Muy gente bien. pueda venir en silla de ruedas. Ayer me llamó la atención también en el museo, un montón de gente con silla de ruedas. Y en la isla no hay transporte, ¿no? Porque miren las carrocitas Ah, mira. transportadas por personas, a pulmón. Qué bien. Antes que sea un animal. Me parece muy bien. Hay muchos templos en la isla. Acá subimos la escalera, hay otro acá arriba. Pero son todos pagos. Todos pagos. Y el mundo por dentro no está para pagar un templo. El Esta mundo vez. por dentro, desde que salió de viaje, decidió que va a tratar de ahorrar en todas estas cosas. Más si no tenés ni idea a qué le está rezando. O sea, estaría bueno de última. Si, es Claro, tu- ayer al si vos museo sí crees, claro, si te interesa, o sea, si es para entrar a ver qué onda, lo vemos de acá afuera, está hermoso. Atención cordobeses. Dime. Es como la cumbrecita japonesa, Bien. mucho más grande. Miren qué hermoso este puente. Y esto que tienen acá es un río Can. Que va a quedar para un próximo video, pero ya se lo vamos a mostrar. Es divino, se quedan con la intriga. Miren qué lindo acá vino. No estoy. Impresionante. Yo me quedo acá, vos sí. No, mira, los Ah, cierritos. se armó el tole. Y allá hay uno que Cuando quedó. en el agua. Aquello quedó clavado en una isla. Y aparte, ese lugar para tomar unos mates. ¿Vos te diste cuenta lo que es? ¿No? Ahí. Ya le dije al chico que esto es un ryokan, pero Típico de Japón. va a quedar para el próximo. Para un video que se llame Nos hospedamos en un ryokan, hotel típico de Japón. Me metimos a hacer aventura. Esto me recuerda a un poquito Córdoba, como dijiste vos. Nos metimos del ryokan para adentro a la montaña. Se ve que hace mucho picnic acá porque hay muchas Un mesitas. montón de mesitas. Debe ser en verano bastante. ¿En verano se concurrido. tirarán al agua? Sí, yo creo que Igual yo no me quiero imaginar el calor que hace en verano. Estamos en invierno y no hace frío. O sea, imagínate en verano, caluroso. te cagas de calor. Hay que ver cómo cruzamos acá. Este es un cruce peligrosísimo. Corrí riesgo nuestra vida en este lugar. Bueno, tomamos una decisión drástica. Decidimos no subir al monte porque eran 35 minutos para subir y era mucho tiempo. Perdón, 1 hora y media, 1 hora 30 minutos. Quedé pensando, Sí. digo. No. Cualquier cosa.
Y se nos iba a hacer muy tarde, porque tenemos que volver a donde está el ferry, tenemos que agarrar el ferry y tenemos que agarrar un tren rápido de 4 horas hasta donde Pi. Hasta Kagoshima. Hasta Kagoshima, que queda bien al sur de Nos vamos Japón. al sur. Entonces se iba a complicar, no íbamos a llegar, me parece. Y es para quedarse una noche, chicos, lo vuelvo a repetir. O sea, este lugar yo ya me enamoré desde que pisé y dije, acá yo me vendría a quedar una noche seguro, si no más, te digo, mira. Pero me parece que para absorber, más que todo si te movés porque todo el mundo está acá. En el Claro. lugar donde estamos ahora está todo el mundo. Ahora, arrancás y te vas un poquito de lo que es el centro y estás en paz total, no hay nadie. La gente que sube el monte son 2 gatos locos. Sí, o sea, está la bueno. gente viene al templo, se saca 2 fotos y se van a la bosta, nadie se queda acá en la ciudad. Entonces, Es verdad. podés absorber realmente lo que es la paz del lugar. Para caminar por la montaña está divino. En Qué olorcito de rabitas que hay en a otra rabas. vida nos vendremos a quedar acá. Así que bueno, vamos a volver para el lado del ferry, vamos a filmarles todo el centrito comercial, Que ¿no? es Todos los negocios. precioso, es precioso. Hay ciervo por todos lados. No sé por qué la gente aplaude. No sé qué No, están jugando con aplaudiendo. la pistolita, Ah, pum pum. Bueno, igual hay un montón de cosas para hacer. O sea, no la filmamos porque no tenemos tiempo, pero si seguís para allá tenés más ciudad, más hoteles, más parques. Hay un acuario, hay un acuario, millón ¿verdad? de cosas para hacer. Hay 3 caminatas marcadas de 3 horas, 4 horas y 5 horas, creo, así que hay para recorrer. Está ahí de todo. Vamos al centrito y le vamos a mostrar todos los localcitos que hay por acá. Esto es más turístico que Tokio. ¿Se llenó, Pitu? ¿Eh? Se salían. Hacen así y salen todos. Estaba comiendo sushi. Esta es la calle del centro, vamos a dar una vueltita. Vamos a mostrarle al chico, vení. ¿Qué querés mostrar? Estas galletitas son típicas, ¿ves cómo tiene el nene? Esas Ajá. galletitas son típicas de acá. Que son No sé tipo, qué tipo concha de mar. Estrellita. tiene. Crema pastelera. ¿Qué tiene? Queso, crema pastelera, queso, chocolate. Pará porque no me deja ver el nene. No veo. Matcha, Matcha. durazno y la verde que tiene una mezcla de todas. A verlas. ¿Ves? Es como si fuese una hojita. Y son típicas de acá. Se ve que los nenes se llevan toda como de recuerdo. Bien. Es un caos esto. Se llenó el Chevoli. No puedo creer la cantidad de gente que Y acá está la fábrica, ¿qué están haciendo? ahí lo están haciendo. Sí. Bueno, Tendrían que darte para probar. nos metimos a un localcito. Miren qué lindo este local. Este. Ah, mira, ahí te venden el té. Miren, les quiero mostrar el patiecito interno que tiene este local. Como un patiecito japonés. Creo que tiene hasta carpa adentro. Miren qué lindo. Tienen carpones, no carpa. Miren. Están con poco espacio, pobre, ¿no? Pobrecita, está re gorda aparte. Che, son re grandotas, boludo. No, mal, muy grandes son. Nosotros queríamos comprar para comer. Creo que se nos va a complicar comprar para comer. Porque la gente que hay cola en todos los locales. Yo tengo un hambre, miren, ahí está saliendo. Ahí como hacen la estrellita que mostrábamos antes. Miren pinta, ¿eh? Necesito probar. ¿Cómo? Que necesito probar. ¿no? Y acá puedo no vivir es así. como, no es como otro mercado que podíamos probar, acá no. Se ve que no hay. Y aparte hay mucha gente, si dan de probar, ¿sabe qué? No, pero ellos ni la prueban, ellos se la compran. ¿Esa la conocen, decís vos? Para mí sí. Bueno, hay olor medio a frito, torta frita, no sé qué. Un olor, sí. Miren qué loco esto, las ostras. Las famosas ostras que son carísimas, pero bueno, cocidas a la parrilla. Las hemos probado y son riquísimas. Crudas me dan un poquito de asco, pero así cocidas son riquísimas, con mucho limón, pero son carísimas, así que no se puede comer mucho, que digamos. Locales de souvenirs, cositas de madera. Oh, no encontramos nada para comer que nos guste, que nos tiente, ¿no? Sí, había un par de cosas, pero la mayoría eran o ostras o fish cake, o sea, torta de pescado, Hoy hay que esperar, hay mucha o tenía gente. curry. Claro, no nos gusta el curry, entonces estamos complicados con eso. La verdad, increíble la isla, nos encantó para venir a caminarla. Muchísimo. En otoño se puede, nosotros estamos terminando el invierno, se puede. En primavera debe ser hermoso, en verano debe estar lindo también porque te podés tirar al agua.
en Es todos los precioso. climas. Sí, la verdad que es un lugar hermoso. Lo único que yo temo por la cantidad de turistas en temporada alta. Sí. O sea, si esto es temporada baja y hay esta cantidad de gente, Sí. no sé No cómo, sé cómo será. será. Sinceramente, es algo que vengas muy temprano o ya les decimos que vengan y se queden. Entonces estás como en una parte de la isla un poco más tranquila, porque si no el resto es un loquero. Sí. Nos estamos por agarrar el ferry de nuevo para ir a la estación. Comeremos algo porque tenemos hambre. Y algo vamos a ver si conseguimos allá cuando cruzamos. Y vamos a ver si agarramos el tren para el sur. A ver cuánto tardamos en agarrarlo. Ya tenemos bastante cancha igual. No, ¿Eh? si ya sabemos. Ya Aparte lo el tenemos. mismo tren que el otro día. Espero les haya encantado esta isla. O a nosotros nos encantó, que nos hubiésemos quedado. ¿Qué tienen que hacer, Vi? La Se gente. tienen que suscribir, comentar, compartir, decirnos qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les sorprendió, si vendrían, si no vendrían. Nada, nosotros nos vamos re felices de haber tomado la decisión de aunque sea pasar por acá, porque si no nos íbamos a arrepentir. Exactamente. Es gratis, ya lo saben. Se suscriben. Y sí, hasta el nuevo video. Adiós. Caímos a un lugar que no sabemos qué es. Está todo oscuro, bastante tenebroso. Salió un muchacho a decirnos Argentina, Argentina, y nos mandó para adentro.